Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión del taller de lectura de Club Polaris. Estamos leyendo breves respuestas a grandes preguntas de Stephen Hawking. Y pues vamos a continuar con la pregunta 3. ¿Hay más vida inteligente en el universo? No sé, ¿cómo están todos ustedes? ¿Están Muy todos? bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos pues. Muchas Pues, gracias por la bienvenida. Buenas noches. Buenas hola, Sí, noches. buenas noches. hola, buenas Interesados noches. ya. Pues vamos para allá. Ahí traigo la garganta un poco mal, pero pues bueno, haré lo mejor que pueda. Continuamos. Voy a empezar a leer ahora. Me gustaría especular un poco sobre el desarrollo de la vida en el universo y, en particular, sobre el desarrollo de la vida inteligente. Aquí tenemos en el taller una personita que escribió un libro de eso. Ahorita platicamos. Incluiré en ella a la especie humana, a pesar de que gran parte de su comportamiento a lo largo de la historia ha sido bastante estúpido y poco calculado para ayudar a la supervivencia de la especie. Dos preguntas que discutiré son: ¿existe la posibilidad de que haya vida en otro lugar del universo? ¿Y cómo puede la vida desarrollarse en el futuro? Es una cuestión de experiencia común que las cosas se vuelven más desordenadas y caóticas con el tiempo. Esta observación tiene incluso su propia ley, la llamada segunda ley de la termodinámica. Esta ley dice que la cantidad total de desorden o entropía en el universo siempre aumenta con el tiempo. Sin embargo, esta ley se refiere solo a la cantidad total de desorden. El orden en un cuerpo puede aumentar siempre que la cantidad de desorden en su entorno aumente una cantidad mayor. Esto es lo que sucede en los seres vivos. Podemos definir la vida como un sistema ordenado capaz de mantenerse en contra de la tendencia al desorden y que puede reproducirse a sí mismo. Es decir, puede producir sistemas ordenados similares a él, pero independientes. Para lograrlo, el sistema debe convertir la energía que recibe en alguna forma ordenada, como alimentos, la luz solar o luz eléctrica, en energía desordenada en forma de calor. De esta manera, el sistema puede satisfacer el requisito de lo que la cantidad total de desorden aumenta, mientras que, al mismo tiempo, aumenta el orden en él y su descendencia. Esto hace pensar que en los padres que viven en una casa que se vuelve más y más desordenada cada vez que tienen un nuevo bebé. ¿Cómo lo supo? Un ser vivo como usted o como yo usualmente tienen dos elementos: un conjunto de instrucciones que le dicen cómo continuar vivo y cómo reproducirse, y un mecanismo para llevar a cabo esas instrucciones. En biología, estos dos elementos se llaman genes y metabolismo. Pero debemos enfatizar que nada en ellos es exclusivo de la biología. Por ejemplo, un virus informático es un programa que hace copias de sí mismo en la memoria de una computadora y las transfiere a otras computadoras. Por lo tanto, se ajusta a la definición que acabo de dar del sistema vivo. Como los virus biológicos, es una forma bastante degenerada, porque contienen solo instrucciones o genes y carecen de metabolismo propio, pero reprograma el metabolismo de la computadora o de la célula anfitriona. Algunas personas han cuestionado si los virus deberían ser considerados como vida, porque son parásitos y no pueden existir independientemente de sus anfitriones. Si bien la mayoría de las formas de vida, incluidos nosotros, somos parásitos, en el sentido de que nos alimentamos y dependemos para nuestra supervivencia de otras formas de vida. Creo que los virus informáticos deberían ser considerados como vida. Quizás dice algo sobre la naturaleza humana, que la única forma de vida que hemos sido capaces de crear hasta ahora es puramente destructiva. Habla elocuentemente de lo que es crear vida a nuestra propia imagen. Volveré a tratar el tema de las formas de vidas electrónicas más adelante. De lo que normalmente consideramos como vida, se basa en cadenas de átomos de carbono, con algunos otros átomos como nitrógeno o fósforo. Podemos especular si podría haber vida con alguna otra base química, como el silicio, pero el carbono parece el caso más favorable, porque tiene la química más rica. Que los átomos de carbono pueden existir en absoluto, con las propiedades que tienen, requiere un ajuste fino de las constantes físicas, como la escala de la cromodinámica cuántica, la carga eléctrica e incluso la dimensionalidad del espacio-tiempo. Si esas constantes tuvieran valores significativamente diferentes, el núcleo del átomo de carbono no sería estable, o los electrones se colapsarían en el núcleo. A primera vista parece notable que el universo esté tan finamente sintonizado. Tal vez es evidencia de que el universo fue especialmente diseñado para producir a la especie humana. Sin embargo,
tenemos que ir con cuidado con tales argumentos, que se conoce como el principio antrópico. Este principio se basa en la evidencia de que si el universo no hubiera sido adecuado para la vida, no estaríamos aquí, preguntándonos por qué está equilibrado tan finamente. Podemos aplicar el principio antrópico en sus versiones fuerte y débil, o débil. El principio antrópico fuerte supone que hay muchos universos diferentes, cada uno con valores distintos a las constantes físicas. En un número pequeño de tales universos, los valores permitirían la existencia de objetos como los átomos de carbono, que pueden actuar como bloques de construcción de los sistemas vivos. Como debemos vivir en uno de esos universos, no debería sorprendernos que las constantes físicas estén finamente sintonizadas. Si no lo estuvieran, no estaríamos aquí. La forma fuerte del principio antrópico no es muy satisfactoria. ¿Qué significado operacional se puede dar a la existencia de todos esos otros universos? Y si están separados de nuestro propio universo, ¿cómo puede afectar nuestro universo lo que en ellos ocurra? En su lugar, adoptaré lo que se conoce como el principio antrópico débil, es decir, tomaré los valores de las constantes físicas como ya dados y examinaré qué conclusiones se puede extraer del hecho de que la vida existe en este planeta y en esta etapa de la historia del universo. Cuando el universo comenzó en el Big Bang hace unos 13.800 millones de años, no había carbono. Hacía tanto calor que toda la materia estaba en forma de partículas, llamadas protones y neutrones. Inicialmente habría habido la misma cantidad de protones y de neutrones. Sin embargo, cuando el universo se expandió, se enfrió. Alrededor de un minuto después del Big Bang, la temperatura habría caído alrededor de 1.000 millones de grados, unas 100 veces la temperatura del centro del Sol. A esta temperatura, los neutrones comienzan a descomponerse en protones. Si eso hubiera sido todo lo que sucedió, toda la materia en el universo habría terminado como el elemento más simple, el hidrógeno, cuyo núcleo consiste en un solo protón. No obstante, algunos de los neutrones chocaron con protones y se unieron a ellos para formar el siguiente elemento más simple, el helio, cuyo núcleo se compone de dos protones y dos neutrones. Disculpen a mis perros. Pero en el universo primitivo no se habría formado elementos más pesados que este, como por ejemplo el carbono o el oxígeno. Es difícil imaginar que se pudiera construir un sistema vivo con solo hidrógeno o helio. Y de todos modos, el universo temprano todavía estaba demasiado caliente para que los átomos se combinaran con moléculas. ¿Me permiten un ratito, nada más para guardar silencio? No estoy chaparritos. Permítanme. Bienvenidos los que entraron, Mario, Iker, qué bueno que se unieron. Ay, disculpen, perros, muchos perros. Iker, Mario, bienvenidos. Pues continuamos. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ay, Dios, ¿dónde me quedé? Sí, no combinar moléculas. No, sí me quedé aquí, ¿verdad? Sí. El universo continuó expandiéndose y enfriándose, pero algunas regiones tenían densidades ligeramente más altas que otras y la atracción gravitacional de la materia extra en estas regiones redujo el ritmo de expansión y finalmente la detuvo, y se colapsaron para formar galaxias y estrellas, unos 2.000 millones de años después del Big Bang. Algunas de las primeras estrellas habrían sido más masivas que nuestro Sol, habrían estado más calientes que el Sol y habrían convertido el hidrógeno y helio originales en elementos más pesados, como el carbono, oxígeno y hierro. Esto podría haber tomado solo unos pocos cientos de millones de años. Después de esto, algunas de las estrellas explotaron como supernovas y esparcieron los elementos pesados en el universo, formando así la materia prima para las generaciones posteriores de estrellas. Las otras estrellas están demasiado lejos para que podamos ver directamente si tienen planetas girando en torno a ellas. Sin embargo, hay dos técnicas que nos han permitido descubrir planetas alrededor de otras estrellas. La primera consiste en observar la estrella y ver si la cantidad de luz que nos llega a ella permanece constante. Si un planeta se mueve por delante de la estrella, la luz de la estrella quedará ligeramente interceptada y la estrella se oscurecerá un poco. Si eso ocurre con regularidad, es porque la órbita de un planeta lo está haciendo pasar repetidamente por delante de la estrella. Una segunda técnica consiste en medir con precisión la posición de la estrella. Si algún planeta orbita a su alrededor, inducirá un pequeño bamboleo en la posición de esta.
Esto puede ser observado, y de nuevo, si el bamboleo es regular, se deduce que es debido a que un planeta gira en torno a la estrella. Estos métodos fueron aplicados por primera vez hace unos 20 años y hasta ahora han sido descubiertos unos pocos miles de planetas girando alrededor de estrellas distantes. Se estima que una de cada 5 estrellas tiene un planeta de tamaño parecido al de la Tierra girando a una distancia de la estrella compatible con la vida, tal como la conocemos. Nuestro sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años, o aproximadamente unos 9.000 millones de años después del Big Bang, a partir del gas contaminado con los restos de estrellas anteriores. La Tierra se formó en gran parte a partir de los elementos más pesados, incluidos el carbono y el oxígeno. De alguna manera, algunos de esos átomos llegaron a organizarse en forma de moléculas de ADN, que tienen la famosa forma de doble hélice descubierta en la década de 1950 por Rosalind Franklin. No les voy a dar crédito a estos señores. En el cobertizo de un emplazamiento del actual Museo Nuevo de Cambridge. Bueno, de Francis Crick y de James Watson. Las dos cadenas helicoidales están unidas entre sí mediante pares de bases nitrogenadas. Hay 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina. Una adenina de una cadena siempre se combina con una timina de otra cadena y una guanina con una citosina. Por lo tanto, la secuencia de bases de una cadena define una secuencia complementaria única en cada cadena. Las dos cadenas pueden separarse y actuar como plantillas para construir cadenas adicionales. Por lo tanto, las moléculas de ADN pueden reproducir la información genética codificada en sus secuencias de bases nitrogenadas. Fragmentos de secuencia pueden ser utilizados para fabricar proteínas y otros productos químicos, que pueden llevar a cabo las instrucciones codificadas en la secuencia y ensamblar la materia prima para que el ADN se reproduzca. ¿A poco no es hermoso? Como he dicho, no sabemos cómo aparecieron las moléculas de ADN por primera vez. Como la probabilidad de que una molécula de ADN surja con fluctuaciones aleatorias es muy pequeña, algunas personas han sugerido que la vida llegó a la Tierra desde otro lugar. Por ejemplo, traída por rocas que se desprendieron de Marte mientras los planetas aún eran inestables, y que hay semillas de vida flotando por doquier en la galaxia. Sin embargo, parece poco probable que el ADN pueda sobrevivir mucho tiempo a la radiación del espacio. Si la aparición de la vida en un planeta determinado es muy poco probable, se podría haber esperado que hubiera tardado en producirse lo más posible, compatible con el tiempo necesario para la evolución posterior hacia seres inteligentes, como nosotros, antes de que el Sol se dilate y engulla la Tierra. La ventana temporal en la que el inicio de la vida podría haber ocurrido es el tiempo de vida del Sol, eso es, alrededor de 10.000 millones de años. Durante este tiempo, una forma inteligente de vida podría llegar a dominar la técnica de los viajes espaciales y trasladarse a otra estrella, pero si no consiguiera escapar, la vida en la Tierra estaría condenada al fracaso. Hay evidencia fósil de que había alguna forma de vida en la Tierra hace unos 3.500 millones de años, tan solo unos 500 millones de años después de que la Tierra se volviera estable y se enfriara lo suficiente para que la vida pudiera desarrollarse. Pero en vez de eso, la vida podría haber tardado 7.000 millones de años en desarrollarse, y aún le habría quedado mucho tiempo para evolucionar a seres como nosotros, que pudiera preguntarse por el origen de la vida. Si la probabilidad de que la vida se desarrolle en un planeta dado es muy pequeña, ¿por qué sucedió en la Tierra en una 14ª parte del tiempo disponible? La aparición temprana de la vida en la Tierra sugiere que hay buenas posibilidades de generación espontánea de vida en condiciones adecuadas. Tal vez hubo alguna forma anterior más simple de organización que construyó posteriormente el ADN. Una vez que apareció el ADN, hubiera resultado tan exitoso que pudo haber reemplazado por completo las formas de vida anteriores. No sabemos cuáles habrían sido tales formas, pero una posibilidad es el ARN. El ARN es como el ADN, pero más simple y sin la estructura de doble hélice. Cadenas cortas de ARN podrían reproducirse como ADN y al fin podrían acumularse en el ADN. No podemos producir ácidos nucleicos en el laboratorio a partir de material no vivo, y mucho menos ARN. Pero en 500 millones de años, y dada la inmensidad de los océanos que cubren la mayor parte de la Tierra, podría haber una probabilidad razonable de que el ARN se reprodujera al azar.
por azar, perdón. A medida que el ADN se fue reproduciendo a sí mismo, habría habido errores aleatorios, muchos de los cuales habrían sido dañinos y se habrían extinguido. Algunos habrían sido neutros y no habría afectado la función del gen. Y algunos errores habrían sido favorables para la supervivencia de la especie y habrían sido elegidos por la selección natural darwiniana. Gracias, Darwin. Al principio, el proceso de evolución biológica fue muy lento. Se tardó 2.500 millones de años en evolucionar de las células más antiguas a organismos multicelulares. Sin embargo, se tardó menos de 1.000 millones de años adicionales en evolucionar hasta los peces y unos 500 millones en evolucionar de los peces hasta los mamíferos. Pero luego de la evolución parece haberse acelerado aún más. Solo se tardó unos 100 millones de años de pasar desde los primeros mamíferos hasta nosotros. La razón es que los mamíferos primitivos ya contenían esencialmente la mayoría de nuestros órganos importantes. Todo lo que se requería para evolucionar desde los primeros mamíferos hasta los humanos fue un poco de ajuste fino. Pero como en la especie humana, la evolución alcanzó una etapa crítica, comparable en importancia con el desarrollo del ADN. El desarrollo del lenguaje y particularmente el lenguaje escrito, que significa que la información puede transmitirse de generación en generación de otra forma que genéticamente mediante el ADN. Ha habido algunos cambios detectables en el ADN humano provocados por la evolución biológica. En los 10.000 años de historia registrada, 10.000 era, sí. Pero la cantidad de conocimiento transmitido de generación en generación ha crecido enormemente. Yo he escrito libros para contar algo de lo que he aprendido sobre el universo en mi larga carrera como científico. Y al hacerlo, estoy transfiriendo el conocimiento de mi cerebro a la página para que usted pueda leerlo. ¡Ay, qué bonito! Perdón, me emociono. El ADN es un óvulo o un espermatozoide humanos el ADN de un óvulo o un espermatozoide humanos contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas. Sin embargo, gran parte de la información codificada en esa secuencia parece ser redundante o estar inactiva. Entonces, la cantidad total de información útil en nuestros genes es probablemente algo así como 100 millones de bits. Un bit de información es la respuesta a una pregunta de sí o no. Como una novela de bolsillo puede contener unos 2 millones de bits de información, un ser humano es equivalente a unos 50 libros de Harry Potter. Y una gran biblioteca nacional puede contener alrededor de 5 billones de libros, o aproximadamente 10.000 millones de bits. ¡Ay, qué bonito! Referencia a Harry Potter. La cantidad de información transmitida en libros o por internet es unas 100.000 veces mayor que la del ADN. Aún más importante es el hecho que la información en los libros se puede cambiar y actualizar mucho más rápidamente. Ha costado varios millones de años evolucionar desde los simios. Durante ese tiempo, la información útil de nuestro ADN probablemente ha cambiado solo unos pocos millones de bits, por lo que la tasa de evolución biológica en humanos es aproximadamente 1 bit por año. En cambio, aparecen aproximadamente 50.000 nuevos libros publicados en inglés cada año, que contienen aproximadamente 100.000 millones de bits de información. Por supuesto, la gran mayoría de esta información es basura y no sirve para alguna forma de vida, pero aún así la velocidad con la que la información útil se puede agregar es de millones, incluso de miles de millones, más alta que con el ADN. Esto significa que hemos entrado en una nueva fase de la evolución. Al principio, la evolución procedió por selección natural, a partir de mutaciones aleatorias. Esta fase darwiniana duró aproximadamente 3.500 millones de años y produjo seres que desarrollaron el lenguaje para intercambiar información. Pero en los últimos 10.000 años, más o menos, hemos estado en lo que podría ser la llamada fase de transmisión externa. En esta etapa, el registro interno de la información transmitido a las generaciones posteriores en el ADN ha cambiado un poco, pero el registro externo en libros y en otras formas de almacenamiento de larga duración ha crecido enormemente. Algunas personas usarían el término evolución solo para el material genético transmitido internamente y se opondrían a que se aplica a la información transmitida externamente. Pero creo que es una visión demasiado estrecha. Somos más que nuestros genes. Puede que no seamos inherentemente más fuertes o más inteligentes que nuestros antepasados cavernícolas. Conozco mucha gente que es cavernícola todavía.
pero lo que nos distingue de ellos es el conocimiento que hemos acumulado durante los últimos 10.000 años, y particularmente durante los últimos 300. Creo que es legítimo tener una visión más amplia e incluir la información transmitida externamente, así como también la del ADN en la evolución de la especie humana. La escala de tiempo para la evolución en el periodo de transmisión externa es la escala de tiempo para la acumulación de información, que solía ser de cientos o incluso de miles de años. Pero ahora esta escala de tiempo se ha reducido a unos 50 años o menos. En cambio, los cerebros con los que procesamos esa información han evolucionado en escala de tiempo darwiniana, de cientos a miles de años. Esto comienza a causar problemas. En el siglo XVIII se dijo que había un hombre que había leído todos los libros escritos. Qué envidia. Pero actualmente, si leyera un libro por día, tardaría unos 15.000 años en leer todos los libros de la Biblioteca Nacional. Y en ese tiempo se habría escrito mucho más libros. Esto significa que nadie puede dominar más que un pequeño rincón del conocimiento humano. Tenemos que especializarnos en campos cada vez más estrechos. Es probable que eso sea una gran limitación en el futuro. Ciertamente no podemos continuar por mucho tiempo con la tasa de crecimiento exponencial del conocimiento que hemos tenido en los últimos 300 años. Una limitación y un peligro aún mayores para las generaciones futuras son que todavía tenemos los instintos, y en particular los impulsos agresivos, que tuvimos en los días del hombre de las cavernas. La agresión en la forma de subyugar o matar a otros hombres y tomar sus mujeres y su comida han tenido ventajas para la supervivencia hasta el momento presente, pero ahora podría destruir a toda la especie humana y gran parte del resto de la vida en la Tierra. Una guerra nuclear sigue siendo el peligro más inmediato, pero hay otros, como liberar un virus genéticamente modificado o que el efecto invernadero se acelere. Invernadero, sí. No hay tiempo para esperar a que la evolución darwiniana nos haga más inteligentes o afables. Pero ahora estamos entrando en una nueva fase de lo que podríamos llamar evolución autodiseñada, en la que podremos cambiar y mejorar nuestro ADN. Ahora hemos mapeado el ADN, lo que significa que hemos leído el libro de la vida y podemos comenzar a escribir correcciones en él. Al principio, estos cambios se limitarán a la reparación de defectos genéticos, como la fibrosis quística o la distrofia muscular, que están controladas por un solo gen cada una, por lo que son bastante fáciles de identificar y corregir. Otras cualidades, como la inteligencia, probablemente están controladas por un gran número de genes, y será mucho más difícil controlarlos y resolver las relaciones entre ellos. Sin embargo, estoy seguro que durante este siglo descubriremos cómo modificar tanto la inteligencia como los instintos, por ejemplo, el de la agresividad. Probablemente se probarán leyes contra la ingeniería genética con humanos, pero algunas personas no podrán resistir la tentación de mejorar sus características humanas, como el tamaño de la memoria, la resistencia a enfermedades o la duración de la vida. Una vez que aparezcan los superhumanos, surgirá problemas políticos importantes con los humanos no mejorados, que no podrá competir con ellos. Presumiblemente morirán o perderán importancia. En cambio, habrá una carrera de seres autodiseñados que se irán mejorando a un ritmo cada vez mayor. Gataca, apenas te iba a decir. Si la especie humana consigue rediseñarse a sí misma para reducir o eliminar el riesgo de destrucción suicida, probablemente se extenderá y colonizará otros planetas y estrellas. Sin embargo, los viajes espaciales a larga duración serán difíciles para las formas de vida como nosotros, basadas en la química, en el ADN. La vida natural de tales seres es corta a comparación con el tiempo de viaje. Según la teoría de la relatividad, nada puede viajar más rápido que la luz, por lo que un viaje de ida y vuelta a la estrella más cercana tomaría al menos 8 años y al centro de la galaxia 50.000 años. En la ciencia ficción superan esta dificultad con curvaturas de espacio, viajando a través de dimensiones adicionales, pero no creo que esto llegue a ser posible, por muy inteligente que llegue a ser la vida. En la teoría de la relatividad, sí se puede viajar más rápido que la luz. También se puede retroceder en el tiempo, y eso llevaría a problemas con la gente que regresa y cambia el pasado. También esperaríamos haber visto un gran número de turistas del futuro, movidos por la curiosidad de nuestras formas de vida pintoresca y pasadas de moda. Tal vez sea posible utilizar la ingeniería genética para hacer que la vida basada en ADN sobreviva indefinidamente, o al menos 10.000 años. 100.000, perdón.
Pero una manera más fácil que ya casi está a nuestro alcance sería enviar máquinas. Estas podrían diseñarse para durar mucho, lo suficiente para viajes interestelares. Cuando llegaran a una nueva estrella, podrían aterrizar en un lugar adecuado de un planeta y excavar minas para conseguir material para producir más máquinas, que podrían enviarse a más estrellas. Tales máquinas serían una nueva forma de vida, basada en componentes mecánicos y electrónicos, en lugar de macromoléculas. Podría llegar a reemplazar la vida basada en el ADN, al igual que el ADN pudo haber reemplazado una forma de vida anterior. ¿Cuáles son las posibilidades de que encontremos alguna forma de vida alienígena mientras exploramos la galaxia? Si el argumento sobre la escala de tiempo para la aparición de la vida en la Tierra es correcto, debería haber muchas otras estrellas cuyos planetas alberguen vida. Algunos de estos sistemas estelares podrían haberse formado 5.000 millones de años antes que la Tierra. Entonces, ¿por qué la galaxia no está repleta de formas de vidas mecánicas y biológicas? ¿Por qué la Tierra no ha sido visitada e incluso colonizada? Por cierto, descarto la sugerencia de que los ovnis contengan seres de espacio exterior, ya que creo que cualquier visita de extraterrestres sería mucho más manifiesta y probablemente también mucho más desagradable. Entonces, ¿por qué no nos han visitado? Tal vez la probabilidad de que la vida aparezca espontáneamente es tan baja que la Tierra es el único planeta en la galaxia o en el universo observable en el cual sucedió. Otra posibilidad es que la probabilidad de que se formaran sistemas capaces de autorreproducirse, como por ejemplo las células, fuera razonable, pero que la mayoría de esas formas de vida no evolucionaron hasta la inteligencia. Estamos acostumbrados a pensar en que la vida inteligente inteligente como una consecuencia inevitable de la evolución. Pero, ¿y si no lo es? El principio antrópico debería hacernos desconfiar de tales argumentos. Es más probable que la evolución sea un proceso aleatorio, con la inteligencia como una posibilidad entre muchos otros resultados posibles. Ni siquiera está claro que la inteligencia tenga un valor de supervivencia a largo plazo. Las bacterias y otros organismos unicelulares podrían continuar viviendo aunque todas las otras formas de vida fueran eliminadas por nuestras actuaciones. Para la vida en la Tierra, la inteligencia tal vez fue un desarrollo poco probable, ya que la cronología de la evolución se tardó mucho tiempo, 2.500 millones de años, en pasar de seres unicelulares a seres multicelulares, que son un precursor necesario para la inteligencia. Como esa es una buena fracción de tiempo total disponible antes de que el Sol explote, sería consistente que la hipótesis de que la probabilidad de que la vida llegue a la inteligencia es baja. Si fuera así, quizá podríamos encontrar muchas otras formas de vida en la galaxia, pero sería poco probable que encontráramos vida inteligente. Otra razón por la cual la vida podría no alcanzar una etapa inteligente sería un asteroide o un cometa chocaran con el planeta. En 1994, observamos cómo la colisión del cometa Shoemaker-Levy en Júpiter produjo una serie de bolas de fuego enormes. Se cree que la colisión de un cuerpo bastante más pequeño con la Tierra hace unos 65 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios. Algunos pequeños mamíferos primitivos sobrevivieron, pero cualquier organismo del tamaño de un ser humano habría sido aniquilado casi con seguridad. Es difícil decir cuán a menudo se producen tales colisiones, pero una conjetura razonable podría ser cada 20 millones de años, en promedio. Si esta cifra es correcta, significaría que la vida inteligente en la Tierra se ha desarrollado gracias a que no haya habido colisiones importantes en los últimos millones de años. Es posible que otros planetas de la galaxia en los que se desarrolló la vida no hayan tenido un tiempo sin colisiones suficientemente largo para desarrollar seres inteligentes. Una tercera posibilidad es que hay una probabilidad razonable de que la vida se forme y evolucione a seres inteligentes, pero que el sistema se vuelva inestable y la vida inteligente se destruya a sí misma. Esta sería una conclusión muy pesimista y espero sinceramente no sea verdad. Prefiero una cuarta posibilidad, que haya otras formas de vida inteligente, pero que hemos sido pasados por alto. En 2015 participé en el lanzamiento de la iniciativa Breakthrough Listen, que utiliza observaciones de ondas de radio para buscar vida inteligente extraterrestre y tiene instalaciones actualizadas, financiación generosa y miles de horas de observación reservada por radiotelescopios.
Se trata del mayor programa de investigación dedicado hasta ahora en buscar evidencias de civilizaciones más allá de la Tierra. Breakthrough Message, sí, ¿cómo se pronuncia? Eso. Message. Message. Es un concurso internacional para crear mensajes que puedan ser leídos por civilizaciones avanzadas. Pero debemos ser cautelosos de responder hasta que nos hayamos desarrollado un poco más. Un encuentro con una civilización más avanzada en nuestra etapa actual podría resultar un poco como cuando los habitantes originales de América conocieron a Colón. Y no creo que pensaran que mejoraron con ello. Nos saltamos una partecita, déjenselas leo. Es Sí. como un resumito. Si hay vida inteligente en algún otro lugar de la Tierra, ¿será semejante a las formas que conocemos o será diferente? ¿Hay vida inteligente en la Tierra? Pero hablando en serio, si hay vida inteligente en algún otro lugar, debe ser a una distancia muy grande, ya que de otro modo ya hubieran visitado la Tierra. Yo creo que sabríamos bien lo que habían visitado. Habría sido como la película El Día de la Independencia. Sí, como que no me gusta. No. Y es el fin de este capítulo. ¿Qué les pareció? Y disculpen que me trabara tanto. Yo sentí como que ya había visto la versión extendida de la película. Estuvo padre. Sí, es que, pues yo creo, aquí tenemos a Sergio, que él nos puede platicar más de esto, porque el último libro que leímos fue el de Sergio y hablaba precisamente de esto. Es de los pocos libros que he visto que mencionan ese desarrollo de la vida. Ujú. Casi todos los que hablan de extraterrestres se brincan esta parte importante Sí, pues sí. y del principio antrópico y todo esto. Muy, muy interesante. Víctor, adelante. Víctor, sí, levantaste la mano. Sí, bueno, buenas noches. Hola, buenas Buenas noches. noches. Me acordé, los que ya tenemos nuestros años, yo recuerdo haber leído el libro de Cosmos de Carl Sagan, Oh, sí. y ahí describe y hace mención a la famosa ecuación de Drake, Sí. en donde, de hecho, inclusive en una serie televisiva que se llamaba, ¿cómo se llama esta? Big Bang Theory. Ujú. Ajá. Sí, televisiva ahí mencionaban, pero lo hacían con otro humor, la posibilidad de que encontraran en un bar a una mujer. Sí, tener éxito con las mujeres en un bar. Bueno, el asunto es que esta ecuación de Ray dice, lo estoy ahorita viendo, dice, es el número de civilizaciones detectables en la Vía Láctea y las variables a considerar factores como la formación de estrellas adecuadas, la fracción de estrellas con planetas y la probabilidad de que la vida y la inteligencia se desarrollen y emitan señales detectables. Y precisamente se menciona de esta infraestructura que existe para detectar ondas fuera de nuestro entorno Ujú. y detectar la posibilidad de que existan vidas inteligentes. Y una de las opciones me pareció interesante es que se autodestruyeran, ¿no? Que en un momento no existieron y luego se destruyeron. Oiga, esto no me parece muy remoto en función del mundo que estamos viviendo ahorita en este momento, ¿eh? Con las cientos o miles de bombas nucleares y enfrentamientos que existen entre los líderes, entre comillas, pues esta situación, esto de decir que hay vida inteligente en este planeta o que es una vida inteligente, yo me lo estoy cuestionando seriamente, qué tan inteligente fundamentalmente son nuestros líderes, empezando por nuestro vecino del norte, que tiene el botón precisamente en uno de los arsenales más poderosos del mundo como para acabar no sé cuántas veces con la humanidad. Entonces, es contradictorio, ¿no? Pero bueno, esa posibilidad de que existe, que menciona en el libro, de que pudo haber existido la inteligencia, la vida humana, o la vida humana, entre comillas, como la conocemos, inteligente y que se hubiera autodestruido. Y bueno, habrá que pensar en qué medida eso puede aplicar a la vida humana en nuestro planeta. Es como dice ahí de que todavía tenemos los reflejos así como de cavernícolas. Pues así están nuestros líderes. Todavía siguen siendo cavernícolas. No, es que eso son puras provocaciones. Sí, no, es que
Sí, es muy triste pensar, o sea, tener esa posibilidad de que nos podamos autodestruir, claro que es muy triste, pero pues ahí está la posibilidad, lo vimos en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Lo hemos visto con la Guerra Fría, que nada más estaban esperando apretar el botón con la primera provocación que hiciera cualquiera de los dos en el... Yo digo que esos eran puros pretextos. Pues Como también. las bombas nomás era, pues, querían probarlas. Pues sí, también. Entonces... Hay que tomar en cuenta dos cosas importantes Sí. al respecto. Sí. La primera es que cuando se escribió la ecuación de Drake, sí. Acabamos de pasar precisamente por la Segunda Guerra Mundial sí. y estábamos en tiempos de Guerra Fría. Sí. Era muy fácil pensar en eso. Y la segunda, que la tecnología que estamos utilizando para llegar a la Luna y posiblemente llegar a Marte, toda esa tecnología empezó precisamente por guerras y por desarrollo de tecnologías para conquistar otros pueblos, ¿no? Desde montar caballos, así del caballo, todo el metal y todo, fue principalmente por motivos de guerra. Entonces, en la ecuación de Drake, la forma en que lo plantean en Cosmos es toda civilización para llegar a este punto de la tecnología de poderse comunicar necesita pasar por ese desarrollo de posible autodestrucción, y hay ese término que se llama el gran filtro, en el que si el filtro donde estamos nosotros está delante de nosotros, nos vamos a autodestruir antes de tener contacto. Pero si ya lo pasamos, a lo mejor pudiéramos ser los únicos con esa capacidad, ¿no? De hecho, me llama la atención que dice en el libro Hawking, que la vida inteligente, que si hay otra vida a pesar de las distancias, tendría que ser mucho más avanzada que la nuestra. Yo no veo por qué lo afirma. Si me dices que llegaran aquí, obviamente sí tendría que ser más avanzada, porque nosotros no tenemos la capacidad de ir. Sí. Pero solamente porque existan, no necesariamente tienen que ser más avanzados, ¿no? Oye, Sergio, qué interesante esto que mencionas, de que precisamente en un entorno de la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se planteó la posibilidad o pensar una vida fuera, inclusive hasta viajes interplanetarios y buscar otros planetas. Esto se está dando ahorita. Bueno, ya vemos al señor Elon Musk con su proyecto para ir a Marte, ¿cuál es el motivo? ¿Qué lo motiva en este sentido? El ver la posibilidad de que nos autodestruyamos y tener la posibilidad de viajar a otro planeta y salvar la especie humana, de unos cuantos, porque pues sería solamente unos cuantos. Los que puedan pagar. Pregunta, ¿no sería más inteligente destinar esos recursos a solucionar los problemas que tenemos en nuestro planeta, que lo tratamos como desechable, para poder solucionar pues muchos problemas, hambruna, desigualdades, guerras y demás? Bueno, quizás es muy utópico, lo entiendo. No, tienes toda la razón, pero es que, híjole, Werner von Braun, cuando llegó a América para apoyar el proyecto del viaje a la Luna, según tengo entendido, escuché en alguna parte, no sé qué tan válido, qué tan cierto sea, pero aparentemente sí, construyó un cohete enorme para llegar a la Luna. No hacía falta llegar, no hacía falta tan grande el cohete o tanta combustible para llegar a la Luna, y alguien sugería que estaba construyendo un cohete para llegar a Marte. ¡Órale! Ese es uno. La otra, Elon Musk leí su biografía y dice que desde niño tenía esa inquietud de viajar a Marte. Es una inquietud que tenía de niño, no es una inquietud de alguien ya adulto que estuviera pensando de alguna manera políticamente cómo hacerlo, ¿no? Ahora, como adulto, yo te planteo esta cosa. Intenta hacer un cambio en la tierra, en México simplemente. Que tú digas, esto va a ayudar a mejorar el uso del agua.
como está ahorita el problema de los... Y tratas de hacer eso y trata de convencer a todos de que así es. Yo creo que Elon Musk ha de haber dicho, ¿sabes qué? Me es más fácil ir a Marte y hacer allá mi programa que intentar que aquí me hagan caso para mis proyectos de una mejor civilización. Pues sí, quizás sea más sencillo conversar a inversionistas que inviertan en su proyecto que inviertan en un proyecto para salvar a la humanidad. Como lo que decían de Tesla. Es que como me dice mucho Lalo, bueno, todos sabemos la situación que vive África con las hambrunas y todo eso. Y hay muchas fundaciones pues, que donan dinero, ¿verdad? Pues de buen corazón, ¿verdad? Pero desgraciadamente los gobiernos que tienen allá pues son dictaduras. Entonces mucho de ese dinero pues pasa por esas manos y no llega a la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor de que sí, hay que solucionar los problemas que hay aquí en la Tierra, hambrunas, sí. Pero fíjate que África es un país, es un continente con múltiples tipos de gobiernos, ¿no? No es el mismo en gobierno en Sudáfrica que Nigeria, por ejemplo, en Bangladesh. O sea, y que además ha sido víctima por siglos de coloniaje y que no se ha terminado, ¿no? No está Julian Pasarle, No está Julian Pasarle, exacto. No, sí, pues de Francia e Inglaterra. No, entonces, lamentablemente, sí, ha habido gobiernos en donde las ayudas que llegan, pues se las terminan en muchas cosas, menos en ayudas específicas para estos países. Y esto lo podemos ver también en América, en el sur global, en términos generales. Por lo que, desde mi particular punto de vista, creo que los líderes les falta altura de miras y sobre todo altura de miras y ver a la humanidad o a la especie humana como lo más importante y que lo que se haga sea precisamente para su desarrollo, para su mantenimiento, para su conservación y desde luego que va unida íntimamente con el mantenimiento y el desarrollo y la conservación de nuestro planeta. Ahorita lo vemos con el cambio climático, lo que está pasando pues en todas partes del mundo, ¿no? Claro. En estos cambios que se están dando. Y bueno, en México lo acabamos de vivir o estamos todavía viviendo las consecuencias de las fuertes torrenciales que se hubo recientemente en 4 o 5 estados de la República. Y bueno, y eso que mientras tanto los líderes, particularmente con el señor Trump, que es petrolero, y que no cree en el cambio climático y que no cree en las tecnologías, en las energías renovables o alternativas, bueno, pues difícilmente podremos tener cambios y que además, hay que decirlo, el señor Elon Musk fue uno de los principales apoyadores para que él llegara a la presidencia, quizás el más importante. Sergio, gracias, Víctor. Tocas un tema bastante interesante. Sergio, levantaste la mano. Quizás me salí del tema. No. Está muy bien. Está bien. Está muy bien. Sí, no, de hecho, es parte del tema, ¿no? Sí, claro. Yo tenía un poquito la esperanza inocente de que si llegara a haber una invasión extraterrestre o simplemente el saber que existiera vida extraterrestre inteligente cerca de nosotros, como especie humana nos uniría para poder estar preparados para una posible invasión. Algo así como lo presenta precisamente la película de Independence Day, ¿no? Y pues luego leo el libro de Problema de los Tres Cuerpos y luego me acuerdo qué pasó en México cuando llegaron los invasores. Lejos de unirse, parece que mejor se unieron a los invasores. Sí, es cierto. Entonces, no sé y eso es parte de lo que decía en la ecuación de Day, como empezaste el tema, Víctor, si es parte de esta idiosincrasia del ser humano de ser siempre bélicos, siempre estar en contra de nosotros mismos, como cuando Carl Sagan mencionó eso del punto azul, visto la fotografía desde Saturno, y dices, ¿para qué están peleando? Somos un puntito en la nada, ¿no? Y sin embargo, ahí estamos luchando ¿para qué? Con el Voyager, ¿no? Con la Voyager, sí. Pero ¿qué estamos buscando al tratar de
de superar o qué, ¿no? Países como Egipto, por ejemplo, igual creo que China, son países que, pues a mí no me importa quién me gobierne, a mí nada más déjenme trabajar, y así estuvo invadido por Grecia, por los griegos, por los judíos y por, bueno, de mil formas, pero pues ellos siguieron, ¿no? Entonces, no sé qué parte tenemos en nuestro ADN que nos obliga precisamente a pensar de esa manera bélica en contra de nuestros semejantes, ¿no? Sí, sí, sí. Es que tenemos como reflejos naturales. Es lo que dice el libro, que todavía seguimos siendo un poco salvajes. Es como alguna vez que estábamos platicando Ilse y yo, y le decía, imagínate un futuro que nadie tengamos que trabajar y que, por ejemplo, nada más tenemos que cosechar lo que nos vamos a comer. Digo, y el mundo empezaría otra vez ese ciclo, o sea, de tener capital, de, a ver, pues yo tengo manzanas. Te lo cambio por peras. Pero te la cambio por peras. Y vas a buscar la manera de darle la menor cantidad de tus manzanas y sacarle la mayor cantidad de peras. Pero también tenemos como ese instinto de sacar más. De aprovecharse de los demás. Ay, no. Y ahorita, a ver, voy a cambiar un poquito abruptamente de tema. Menciona el capítulo también de la vida informática. Ah, sí, yo quería hablar de eso. Porque ahorita recuerdo que creo que el año que entra, la Voyager 1 va a cumplir un día luz de distancia de la Tierra a donde se encuentra ahorita. Entonces, a mí me intriga. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, cómo pasa el tiempo. ¿Cómo crecen? Sí, cómo han crecido desde el 77, ¿verdad? Pero está interesante. Hay un video en YouTube. Ay, no me puedo acordar cómo se llama, pero habla de las ondas Voyager, que pues, ahorita las Pioneer pues ya murieron, ¿verdad? Pero ellas siguen mandando señales. Muy complicado con ellas. Pero me intriga el hecho de que toca el tema de vida inteligente y que algún tipo de vida inteligente se tope con ellas. Ahí trae un disco bastante interesante que a mi parecer, pues para interpretarlo va a estar un poco complicado, ¿verdad? Yo creo que si alguien se encuentra con eso no va a saber ni qué hacer, porque incluso si nuestra misma civilización, digamos de aquí a 100,000 años, que se haya perdido el registro de que se lanzaron esas ondas y se lo encontrara, no sabrían qué hacer. Imagínate que recibiéramos algo así ahora. ¿Qué pasara? ¿Qué pasaría? Yo siento que no sabrían interpretar nada. No sabríamos interpretarlo. Entonces, me intriga eso de que Stephen Hawking dice y menciona que la vida va a ser, pues, allá afuera va a ser, pues, pura máquina. Entonces... No, y lo que dice de que los virus de computadora deberían considerarse vida porque se replican. Pues los virus también de los... O sea, porque dice, o sea, según yo tengo entendido, que lo que decíamos también cuando discutíamos el libro de Sergio, que no sabemos bien qué es la vida. Hay un montón de conceptos. Y todos están mal. La gente, bueno, se tiene como que los virus no están vivos. Pero si declararan que los virus sí están vivos, a pesar de nada más replicarse y no tener los aminoácidos, ¿o qué eran? Para el ADN. Bueno, de no hacer los aminoácidos. Los virus de computadora son iguales, o sea, se replican y no tienen eso. Entonces, ¿qué diferencia de que uno esté vivo y el otro no? Sí, va a llegar un momento en que no vamos a poder distinguir si algo está vivo de manera biológica o de manera electrónica, ¿no? Y eso es lo que intriga, porque si estamos buscando vida, ¿verdad? Obviamente, pues el Y proyecto... no sabemos ni qué es. Exacto, primero pues con el proyecto SETI, desde siempre, ¿verdad? Y ahora este proyecto que menciona Stephen Hawking, que la verdad yo lo desconocía, estábamos buscando vida inteligente, pero pues como mencionaste bien en tu libro, Sergio, okay, es que, ¿qué tal que el SETI siempre estuvo recibiendo señales de vida y no las sabemos interpretar? Qué padre. Qué miedo, la verdad, y qué padre. Ajá, digo, nada, digo, lo más seguro es que no, ¿no? Pero, ¿qué nos dice que no? Sí, exacto, ¿qué nos dice que no? Exactamente. Claro. No sé si alguien más tenga que discutir porque este tema da para largo. Siempre es muy picante este tema. No sé si alguien más quiera comentar algo sobre lo que leímos ahorita en el capítulo. Rafa, Iker, Mario, Gisela. A mí Perdón, adelante. Sí, no, tú, Victoria, ahorita yo lo digo. Bueno, este capítulo precisamente que estamos viendo aquí dice, podemos predecir el futuro, que habla
bueno, decía que el mundo debe ser bastante arbitrario, desastres como inundaciones, plagas, terremotos, volcanes, etcétera, etcétera, no se pueden predecir, o sea, anticiparse. Particularmente creo que el tema bueno, de los huracanes sí, porque ya hay herramientas para ello, pero particularmente fenómenos como las lluvias o los terremotos y demás, creo que se está caminando en ese sentido a crear, porque hay una gran cantidad de datos ¿Te que se puedo encuentran en interrumpir, Internet. Víctor? Sí, dime. ¿Podemos dejar ese para cuando leamos el capítulo? Por cierto, eso es tiene razón, es para... Es para cuando la siguiente semana. Es el Sí, no, lo que capítulo. pasa es que, lo que pasa es que lo vi aquí y dije, bueno, Predecir el futuro, ¿verdad? No, sí, no, pues menciona la verdad, pero igual lo podemos desmenuzar en la siguiente semana. Sí, 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 no, después de adelante. leerlo. no tiene razón, es cuestión de timing. Sí. Gisela, ahora sí. Gisela, adelante, por favor, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, es rapidito el comentario. Me desanimó un poquito sí leer que solo hemos creado vida puramente destructiva, ¿no? Con los virus informáticos que decía, ¿no? Que se puede considerar en algún momento como vida o como un ser vivo. Pero también, a lo mejor, no sé si lo va a mencionar más adelante, pero también se ha generado cosas que defienden la vida, que cuidan a la vida, no solo somos destructores, ¿no? O sea, hay tanta la nanotecnología, la nanobiología, todo esto, pues es una maravilla, ¿no? Yo Pues la vacuna del COVID. Sí, sí, Que es un pues, mensaje al el ARN. RN, sí. Fue una Sí, modificación. tienes toda la razón. Es impresionante cómo pocas mentes, vamos a decir, malas, opacan tantas mentes buenas, ¿no? Exactamente. Exacto. Pero sí hacen mucho ruido, eso es lo malo. No, Y mucho daño. recuerdo. Oye, Mande. entonces tendríamos que pensar en McAfee, Karpensky, ¿no? Exactamente. Yo ni antivirus tengo. Yo recuerdo que, bueno, así como comentario rápido, cuando estaban haciendo lo de. Yo soy fan de las Voyager. Y cuando estaban reuniendo la información para este disco de oro famosísimo que Carl Sagan y su equipo pues estaban ahí trabajando, recuerdo que en el documental que se llama The Fastest, no recuerdo cómo se llama, habla de las Voyager. Y dicen, ay, no, es que hay que hablar de la guerra, que los seres extraterrestres nos conozcan como lo que somos. Y el equipo dijo, no hay que hacer eso. Estás loco. No queremos mostrarnos violentos ante ellos. Entonces, la música, las imágenes, todo lo que trae el disco, todo es muy pacífico. Todo. Es que si no pasa como en la película de Pixeles, Sí. que mandaron Sí. videojuegos de los 80s y Sí. se lo tomaron como Una amenaza. Una amenaza. Sí, entonces. Pues sí, es pura violencia, sangre, descuartizados. No, pues no se lo tomarían. Lo malo es que es lo que más vende. Sí, Sí. exacto. Sí. Pero lo que dice Sergio tiene Es mucha una razón. catarsis. Exacto, pero lo que dice Sergio tiene mucha razón. Desgraciadamente los malos hacen mucho ruido. Sí, pero Mucho. somos malos buenos. Sí, quiero creer que somos malos. Quiero creer que soy de los buenos. Quiero creer que soy de los Y al final va a prevalecer, prevalecer la creatividad, la proactividad, seguro. Chicos, Sí, esa es la esperanza, exactamente. termina este mensaje muy esperanzador. Nos queda ya una nada. No sé si quieren continuar o aquí le dejamos porque sí se ha discutido rico, pero no sé si quieren continuamos la siguiente semana. Yo diría, ¿no? Ya Sí, yo creo que. Sí, Pues, La próxima semana nos vemos. Sí. Muchas gracias. Buenas no, pues, noches a todos. Sí, muchas gracias. no, les Gracias, al agradezco, contrario. les Gracias por agradezco, conectarse. les Gracias agradezco a mucho. todos, saludos. En serio. Les agradezco Nos vemos, mucho, Rafa. que tengan muy bonita noche y nos vemos el siguiente jueves vía Meet a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. Bye, feliz gracias. Adiós. No, bye. Bye, gracias. Excelente. Estaba chido, era para seguir discutiendo, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? No. Sí, se grabó.